Familia, hoy es miércoles 6 de marzo. Bienvenidos a nuestro estudio de la lección Escuela Sabática. El título es La parábola de la viña del Señor. Ese es el título de nuestra lección de esta mañana, la parábola de la viña del Señor. Debemos leer, el Salmo 80. Debemos leer el Salmo 80 para poder obtener algunas lecciones en este día. Dice la escritura en el Salmo 80, dice la escritura: oh pastor de Israel, escucha. Miren qué interesante, familia, miren qué interesante. Oh pastor de Israel, escucha. Qué bonito texto, ¿cierto? Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, oh pastor, escucha. Ayer les decía, familia, que sus oraciones delante de Dios no pasan desapercibidas. Ayer platicábamos que sus oraciones delante de Dios no pasan desapercibidas. O sea, que Dios sí los escucha a ustedes, que Dios sí los oye a ustedes. Despierta, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos, dice el salmista. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en abundancia. ¿De qué nos habla? ¿De qué nos habla esta lección? ¿De qué nos habla este capítulo, este Salmo 80, familia? ¿De qué nos habla? Mira, este Salmo 80 representa a el pueblo de Israel como una viña. Lo representa como una viña que Dios extrajo, que Dios arrancó de Egipto, que era la tierra de su opresión, y la transportó a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, una tierra de abundancia. La imagen de una viña comunica la elección de Israel por parte de Dios y su cuidado providencial. ¿Por qué? Porque una viña no se puede cuidar a sí misma. Una viña requiere que alguien más la cuide. Es allí donde entra el rol de Dios por su viña, o sea, por nosotros. Dios tiene un cuidado extraordinario, providencial hacia nosotros, un cuidado extraordinario hacia nosotros. Sin embargo, si usted leyó el Salmo 80, si usted leyó el Salmo 80, usted va a observar que la viña de Dios que se describe en este Salmo se encuentra bajo la ira de Dios. Se encuentra bajo la ira de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué los profetas anuncian la destrucción de esta viña como señal de juicio de Dios? ¿Por qué la ira de Dios es percibida claramente en este salmo contra la viña? ¿Por qué? De acuerdo a Isaías 5, 1 al 7 y Jeremías 2, 21, porque la viña se ha vuelto mala. Porque la viña se ha vuelto mala. Por eso
la ira de Dios, por eso la ira de Dios recae sobre la viña. El Salmo 80 no reflexiona sobre las razones del juicio divino. No. Dadas las profundidades de la gracia de Dios, el salmista se muestra perplejo porque Dios oculta su presencia de su pueblo durante un tiempo prolongado. Es que la tensión entre la ira y el juicio de Dios por un lado y la gracia y el perdón de Dios por el otro hace que el salmista tema que la ira divina prevalezca y consuma por completo al pueblo de Dios. Mi familia, esta mañana hay dos elementos importantes a considerar. Primero, yo soy la viña. Primero, yo soy la viña. Mercedes, Sori, Magda, Arminda, Carla, Meli. Tú y yo somos esa viña que describe el Salmo 80. Tú y yo somos esa viña. Tú y yo somos esa viña que presenta el Salmo 80. Pero ojo que aquí el salmista presenta esta viña como una viña que se ha vuelto mala. Y familia, nosotros somos esa viña que no siempre hacemos la voluntad de Dios. Nosotros somos esa viña que no siempre hacemos la voluntad de Dios. María Elena, Tomasa, Ruperto, tú y yo somos esa viña que no siempre hace la voluntad de Dios. Tú y yo somos esa viña que no siempre hace la voluntad de Dios. Y Dios nos deja cosechar las consecuencias de nuestra desobediencia. Tú y yo somos esa viña que desobedece a Dios. ¿Y saben qué? A veces Dios nos tiene que dejar que nosotros cosechemos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Es probable que tú y yo no estemos haciendo la voluntad de Dios. Bueno, ese es el punto del Salmo 80. Presentar en efecto que esta viña, que la viña de Israel, o sea, nosotros nos hemos vuelto malos, nos hemos vuelto desagradecidos, no hemos hecho la voluntad de Dios. ¿Cuántos esta mañana reconocen, al igual que yo, que no hemos hecho la voluntad de Dios? No siempre hacemos la voluntad de Jehová nuestro Dios. ¿Cuántos esta mañana quieren decirle a Dios, Señor, reconocemos que no hemos hecho tu voluntad? Reconocemos que no hemos hecho tu voluntad. El Salmo 80 nos recuerda que esta viña está pasando por un mal momento, sí. Está pasando por un mal momento, sí. Pero se debe a que esta viña ha sido desagradecida y ha sido mala. Entonces, tenemos un texto extraordinario. En medio del sufrimiento, en medio de la desgracia, en medio de la situación que tú puedes estar pasando esta mañana, oye muy bien lo que estoy diciendo, en medio de la situación difícil que tú puedes estar pasando esta mañana, se encuentra el texto que encontramos en Números 6, 22 al 27. Números 6, 22 al 27 dice que Jehová te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro, te mire con amor y ponga en ti
paz. Mi familia, oigan bien lo que está diciendo este texto. Miren bien lo que está diciendo este texto. Este texto me recuerda y te recuerda a ti que en medio de los problemas, en medio de tus fracasos, de tus pecados, que en medio de las situaciones complejas, difíciles, mi familia, hay un Dios supremo, sublime, que te ama y se preocupa por ti. Gloria a Dios. Esta mañana, en el nombre de Jesús, si tú estás pasando una situación difícil, dile a Dios, alza sobre mí tu rostro, pon en mí paz. Esta mañana, si estás pasando alguna situación difícil, esta mañana, si tú estás pasando alguna situación complicada, esta mañana, si tú estás pasando alguna situación muy difícil, recuerda que Dios está contigo. Y puedes decirle a Dios, porque ese es el enfoque del Salmo. Señor, alza sobre mí tu rostro. Alza sobre mí tu rostro. Este salmo, la frase de número 6, 22 al 27, destaca la esperanza de que la gracia de Dios triunfará sobre las causas de la miseria del pueblo. Por eso el Salmo 87 y el versículo 19 dicen, Dios, restáuranos. Dios, restáuranos. Esta mañana también nosotros podemos decirle a Dios así, de verdad. Esta mañana, en medio de nuestras situaciones complicadas, nosotros también podemos decirle a Dios, restáuranos, 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 Señor. Insisto, es probable que estemos pasando alguna situación difícil, alguna situación complicada. Esta mañana podemos decirle a Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Señor, vuélvete a nosotros. Señor, vuélvete a nosotros. Esta mañana podemos decirle a Dios, Señor, vuélvete a nosotros, por favor. Vuélvete a nosotros, por favor. Sí, vuélvete a nosotros, por favor. Que Dios levante su rostro sobre ti, sobre mi familia. Que Dios restaure tu hogar, que Dios restaure tu familia, que Dios restaure a tus hijos. Señor, pon en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra persona. Pon en nosotros. Pon en nosotros la paz que nuestro corazón necesita. Pero el Salmo 80 también reconoce que nosotros hemos sido malos. Sí, nosotros hemos sido malos con Dios. La Biblia nos muestra que el pueblo de Israel, igual que nosotros, se aleja de Dios. Y que el pensamiento de que Dios se aleja de nosotros en el Salmo 80, ahora se le hace la invitación a Dios de que Él vuelva a nosotros. Y Dios está dispuesto a volver a nosotros si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Dios está siempre dispuesto a tendernos la mano cuando nos arrepentimos y nos alejamos del pecado. Dios está dispuesto a volverse a nosotros cuando nos arrepentimos y cuando nos alejamos del pecado. Mira lo que Dios te dice esta mañana.
y les daré un corazón para que conozcan que yo soy el Señor. Y les daré un corazón para que conozcan que yo soy el Señor. Y serán mi pueblo, y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Y les daré un corazón para que conozcan que yo soy el Señor. Y serán mi pueblo, y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Oh, mi familia, esta mañana 3 pensamientos son interesantes aquí en este salmo. Primero, Dios siempre escucha tu plegaria y tu oración. Dios no se ha alejado de ti. Es probable que nosotros estemos intentando alejarnos de Dios, pero Dios no se ha alejado de nosotros. Dios sigue estando en el mismo lugar de siempre. Dios sigue estando en el mismo lugar de siempre. Dios sigue estando en el mismo lugar de siempre. El tercer pensamiento es que Dios está dispuesto a restaurarnos, pero Él anhela con todo su ser, con todo su corazón, que nosotros nos arrepintamos, que reconozcamos nuestros errores, y entonces obtendremos la paz que Él ha prometido. Tú y yo somos esa viña, la viña de Israel, que es ingrata, que es desobediente, que no hace la voluntad de Dios. Tú y yo somos esa viña. Pero esta mañana, en el nombre de Jesús, le decimos a Dios: Señor, cambia mi corazón, cambia mi corazón, transforma mi vida. Esta mañana le decimos a Dios: Señor, volvemos a ti en arrepentimiento. Volvemos a ti en arrepentimiento. Restáuranos otra vez, Señor. Sí, que Dios nos dé un nuevo corazón, que el Señor se vuelva a nosotros, que el Señor nos restaure y nos perdone. Sí, familia, sí, que el Señor se vuelva a nosotros, que el Señor nos dé la paz que nuestro corazón necesita, que el Señor vuelva a mí. Silvia, necesitamos que el Señor transforme nuestra vida. Necesitamos que el Señor transforme nuestro corazón. Sí. Padre, esta mañana reconocemos que no siempre hacemos tu voluntad. Reconocemos que hemos pecado delante de ti. Reconocemos, como dice un canto, que nuestros pecados son muchos cual arena del mar. Mas Jesús, en tu sangre los puedes lavar. Hoy reconocemos que hemos pecado, que hemos hecho lo malo delante de ti, pero clamamos a tu misericordia para que perdones nuestros pecados, para que borres nuestras iniquidades y para que tú, oh Señor, vengas a estar con nosotros. Te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, repose sobre cada uno de nosotros. Que tu Santo Espíritu repose sobre cada uno de nosotros. Gracias por estar a nuestro lado. Gracias porque estás con nosotros. Restáuranos, Señor, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Mi familia querida, que Dios los bendiga en este día de actividades. Que Dios los acompañe. Donde quiera que ustedes estén, que Dios les dé su gracia maravillosa. Hasta mañana, si Dios los permite. Hasta mañana, nos veremos a las 6 de la mañana. Cuídense mucho, soy su amigo Nemorio Machucho González y los espero el día de mañana. Hasta pronto.